Bueno, pues muy buenas tardes a todos y la verdad es que hoy estamos un día de estreno, ¿no? Pues comenzamos, como por así decirlo, inauguramos temporada, inauguramos también instalaciones, este nuevo salón de actos, inauguramos también una nueva forma pues de emitir, ¿no? Estas charlas, estas jornadas que comprobaréis posteriormente lo interesante que va a resultar para todos. Y lo hacemos pues con una de las comisiones, con uno de los grupos de trabajo de, de este colegio, porque yo creo que más impacto tiene, más trascendencia tiene por cuanto a su capacidad de innovación y de adaptación a las nuevas tecnologías. La Comisión de Ingeniería 4.0, que brillantemente dirige, ¿no?, y coordina Alberto Pérez, y que está siempre pues tratando de realizar jornadas, charlas informativas, cursos de formación que en definitiva nos tienen que trasladar todas las herramientas competitivas que hay en el sector, ¿no? Yo creo que en definitiva de lo que se trata es de que nuestra profesión arrime el hombro, y para arrimar el hombro tiene que estar tremendamente preparada y, por supuesto, utilizar al máximo todo el potencial tecnológico del que hoy disponemos y que brillantemente pues, nos van a exponer desde la empresa Ártico. Hoy hablaremos de Business Intelligence, ¿no?, que un concepto que todos vosotros conocéis, pero vais a poder también ver cuál es su utilidad, su adaptación a vuestro trabajo diario, ¿no? También a cómo vais a poder dar un mejor servicio también a vuestros clientes, ¿no? Y sobre todo también que todo lo que vosotros aprendáis aquí también lo vais a poder trasladar para que las empresas con las que vosotros trabajáis, a las que vosotros realizáis vuestro trabajo, pues también vais a poder trasladarlo. Ya sabéis que yo hay una frase que repito muchísimo, ¿no? Y es en cuanto a que no puede haber industria 4.0, aplicaciones tecnológicas o una adaptación rápida de las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente necesitan esa adaptación. Y siempre pido y vengo demandando pues que sean los propios ingenieros, los propios profesionales que tienen realmente el conocimiento de todas las herramientas tecnológicas que hay, los que tienen que incorporarse dentro de esas pequeñas y medianas empresas para que realmente se interiorice esa capacidad de innovación, esa capacidad tecnológica, y que realmente se tenga desde dentro de la propia empresa. Por eso siempre considero que es importante que primero los ingenieros estemos lo mejor preparados posible y posteriormente lo traslademos a la sociedad. Yo creo que esa es nuestra misión, la que tenemos que trasladar a la sociedad, y máxime en estos momentos difíciles en los que estamos viviendo y donde vosotros mismos habréis dado cuenta que hemos cerrado un gap tecnológico muy rápido, y sobre todo que es muy importante que esa tecnología haya llegado también al conjunto de la sociedad, lo cual nos va a facilitar muchísimo más nuestro trabajo, es decir, en cuanto a incorporar las tecnologías dentro de nuestra empresa. Y recordaréis todo y habréis leído, ¿no?, pues el último análisis que realizamos pues junto al Consejo General de Economistas, ¿no?, en una encuesta que se realizó tanto a empresas como a profesionales, ¿no?, a compañeros nuestros del ámbito de la ingeniería, pues que se estaba hablando desde el minuto uno que se necesitaba una transformación digital, pero ya no solo en el ámbito de la empresa, sino también en el ámbito del cliente, ¿no? Y por eso va a ser muy importante que cada vez más ejerzamos de altavoz y de transmisor, ¿no?, de todas estas nuevas tecnologías que tenemos que poner en funcionamiento. Yo creo que es el momento clave, ¿no?, pues para realmente protagonizar toda esta revolución, de hacerlo además de una forma muy rápida, ordenada y con las mejores herramientas. Y ahí es donde tenemos un poco nuestro futuro, nuestra misión y lo que tenemos que trasladar a la sociedad. Por mi parte, solo quería, pues agradecer, por supuesto, y felicitar a Alberto por la organización de esta jornada,
Agradecer, por supuesto, también a Ártico, ¿no? Pues porque estén aquí con nosotros esta tarde, y a todos vosotros pues desearos, bueno, que sobre todo que estéis superando y llevando de la mejor manera posible esta situación, que tenéis el colegio a vuestra total disposición, que la verdad es que nos gustaría, yo estoy viendo hoy esta preciosa sala que quiero, que os invito a que la podáis ver pronto, me gustaría que estuviese llena, ¿no? Pues de colegiados, como siempre lo hemos hecho, que ahora mismo las circunstancias pues no lo recomiendan, ¿no? Ni no lo permiten, pero espero que pronto nos podamos también pues ver aquí, relacionarnos más de forma personal, pero mientras tanto siempre nos vais a tener aquí en el colegio a vuestra disposición. A mí que muchas gracias y espero que sea una jornada fructífera. Alberto. Muchas gracias, decano, por tu intervención y gracias por haber indicado que la Comisión 4.0 pues es una comisión importante. Hoy salía en la prensa digital que Carmen Artigas, que es la secretaria de Estado para la transformación digital, dependiente del Ministerio de Economía, de Nadia Calviño, decía que teníamos en España un gap de 15 años de retraso. Bueno, desde aquí, desde nuestro colegio, que se está transformando digitalmente desde que la nueva Junta Directiva hace año y medio se incorporó a la gestión y a la dirección, y esta es la prueba de poder hacer una retransmisión por streaming a través del canal del Cogitim en YouTube, y creo que es muy importante tener todas estas cosas en cuenta. Hoy, como comentaba nuestro decano, pues está la empresa Ártico, una empresa especializada en el data driving. Ellos nos explicarán ahora qué es el data driving, porque es muy importante que todos estos conceptos pues nos estén sonando de manera inmediata, porque la capacidad de este tipo de soluciones, de aplicaciones, es fundamental, porque hoy en día lo que vale dinero es el dato, y quien tiene el dato lo gestiona, lo utiliza y se queda con ese dato limpio y que puede aprovechar, es el que va a tener el control de la economía, es el que va a tener el control del poder, y esto es muy importante. Por lo tanto, este webinar de Business Intelligence que nos van a impartir desde Ártico, Juan Carlos Plaza Marcos, que está desde Salamanca. Correcto. Y que va a entrar en directo también a través de la tecnología, y de Óscar Artol Galante, que está aquí. Entonces, pues nada, les doy paso a ellos, que a mí me gusta que la gente se presente, y tienen una transparencia en la cual pues se van a presentar quiénes son y qué es lo que hacen. Quisiera también dar las gracias a Rodrigo Santillo Gómez, que está presente hoy en la sala, porque a través de él, buen amigo y muy buen profesional, pues ha conseguido que sus compañeros vengan al Cogitim y nos den una charla magnífica. Nosotros hemos visto la presentación antes y nos ha parecido magnífica, con lo cual vamos ya con ventaja. Doble Así aburrimiento. que, decano, despide, por favor. No, que luego que pueden preguntar. Ah, ¿no? sí, A través de... que a través de la plataforma de YouTube, cualquier tipo de pregunta, cuando se acabe la presentación, la hacéis y nosotros la leemos para que ellos la contesten. Así que muchas gracias y bienvenidos al nuevo Colegio Digital. Sí, vale. Te dejamos con la... Señor decano, pues muchísimas gracias a vosotros por acogernos, y nada, espero que os resulte interesante. Aproxímate al micrófono lo que puedas. Perdonad, Seguro sí, que sí. y espero que os resulte interesante. Nada. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Aprovecho para quitarme la máscara, ya que he quedado solo y creo que ya cumplimos el protocolo de distancia, así que... Madre mía, qué calor. Vale, nosotros somos Ártico. Llevamos 25 años trabajando con grandes empresas como Mercedes, MAU, Grupo Fiat Chrysler, Plan International, Renault Retail Group, y damos servicios muy centrados en los clientes, en los datos que estas empresas manejan de sus clientes, cómo optimizar la relación con ellos, cómo conocerles mejor. Juan Carlos, mi compañero, que está en Salamanca, que no sé si también él se quiere ahora presentar, si no ahora, bueno, aprovecho y ya le doy paso, así como podamos. Juan Carlos es el responsable de Data Management, de gestión del dato en Ártico. Es un ingeniero de datos, está formado en Business Intelligence, en comercio electrónico, en informática de sistemas, y es un profesional como la copa de un pino, y luego ya lo iréis viendo. Y yo estoy más en la parte de Customer Experience, mucho más en la aplicación directa de todo el trabajo que hace Juan Carlos para que estas empresas sí que saquen
saquen partido y saquen uso de todo el conocimiento que nos dan los compañeros de data y de analítica. Yo al final mi formación es mucho más, tira más hacia el negocio, en administración y dirección de empresas, también por la Universidad de Salamanca, soy máster en Digital Business y también tengo especialización en Big Data Analytics, con lo que también algo de este mundo pues lo he ido conociendo. Entonces, ahora os vamos a intentar poner a dar un esquema o una visión lo más global posible de en qué consiste nuestra actividad de Business Intelligence, por qué es útil para las empresas y por qué nos contratan y por qué creemos que todo el mundo, cualquier empresa, da igual su tamaño, en diferente medida debería afrontar procesos de Business Intelligence. Vale, los contenidos que vamos a tratar, vamos a hablar de qué son organizaciones data-driven, como decía Alberto, por qué es importante que las organizaciones estén guiadas y se conduzcan en base a los datos, cuáles son los conceptos de Business Intelligence y Customer Intelligence, qué es el Data Mining, el Data Science y diferentes otros conceptos que son parte de las metodologías y las técnicas de Business Intelligence, en qué consiste la visualización de datos y la potencia que tiene actualmente y ya el siguiente paso al que ya cada vez más empresas están intentando llegar en mayor o menor medida, que es la parte ya de Advanced Analytics, que es el siguiente paso dentro del Business Intelligence. Y ahí también nos daremos unos cuantos retazos sin profundizar mucho porque eso da para varias sesiones simplemente por consigo mismo. Vale, pues sin más, las empresas, todas las organizaciones, al final estamos en entornos competitivos, al final estamos en un entorno rodeados de organismos, de entidades que son similares y necesitamos la información del medio que nos rodea, de lo que están haciendo nuestros competidores, de lo que pasa, tenemos que absorberla, procesarla y realizar acciones en función de ese conocimiento que tenemos de lo que pasa alrededor. Esta presión en nuestros pares y lo que pasa alrededor al final está modulada en gran parte por los datos. El que tengamos mayor capacidad o menor capacidad de asimilar esa información, esos datos, es lo que nos van a separar de los congéneres. Y no solo separarnos de empresas que son similares a la nuestra, sino que al final también va a impedir que a lo mejor, por no ser capaces de procesar esa información y asimilarla, podemos impedir que llegue un pez grande y nos coma. Sabemos, estamos pendientes del entorno, tenemos esa capacidad de datos. Solo las mejores estrategias de adaptación son las que van a sobrevivir. Entonces, podemos decir que el Business Intelligence es al final una adaptación darwinista de las empresas a un entorno competitivo donde realmente lo que está definiendo que unas empresas sobrevivan o no es los datos. Hay muchos otros factores, pero al final es la información, este conocimiento y la mejor capacidad de aprovechamiento del mismo el que permite que seamos mejores o peores como empresas y como entidades. Un ejemplo, esto es de Patrick Turchi, un consultor estratégico, y ha creado aquí este modelo de la pirámide de transformación digital con las 3 capas, la capa superior de estrategia de negocio, la capa intermedia que es la parte de ejecución con el modelo de operaciones, las propias operaciones de Industria 4.0 como de las que habéis hablado y de vuestro propio Comité 4.0 y luego la parte también de ejecución que es cómo se va al mercado, el producto que se elabora, cómo nos relacionamos con los clientes. Y por debajo de todo esto una capa tecnológica. Esta capa tecnológica cada vez tiene una capacidad mayor y mayor de almacenar, recoger información y nos da un montón de datos, pero esos datos por sí mismos todavía no nos sirven de nada, pero sí que nos van a permitir que podamos, por lo menos nos dan la materia prima para empezar a ser organizaciones data-driven. Vamos a poder empezar a tomar decisiones en base a esos datos porque podemos recogerlos en esta base tecnológica, podemos empezar a buscar el valor, hacer un value discovery en toda esta cadena de trabajo, dar este descubrimiento de valor a la propia estrategia, el modelo de negocio, que a su vez va a tener sus propios el business driven, va a tener sus propios intereses de llegar a tal mercado, de aumentar las ventas, de llegar a más clientes, de ser más rentables. Eso es lo que le va a impulsar al negocio y va a aprovechar, va a usar ese valor que le hemos dado a través de los datos. Esto, en definitiva, esto es lo que es ser una empresa data-driven, saber entender dónde recoges los datos y cómo los vas a poder aprovechar dentro de todo tu modelo. Esto, si al final este ciclo se consigue cerrar, es como las empresas y las organizaciones avanzan. Entonces, para poder hacer todo esto es donde entra toda la parte del Business Intelligence. El Business Intelligence es lo que nos va a proveer de esta parte de data-driven y value discovery. Entonces, estamos manejando datos. Esta es la parte fundamental, la hemos visto ahí en la base, hay una multitud de sensores, de sistemas, de bases de datos que nos proveen datos, pero los datos por sí mismos tienen una utilidad, pero una utilidad muy limitada.
por sí mismos no vamos a poder hacer mucho con ellos. Los necesitamos, pero hay que procesarlos. Al final hay que transformarlos en información, agregarlos por tipología, por clase, poder diferenciarlos, poder hacer algo con ellos. Pero con la información tampoco vamos a llegar al final. Esa información tenemos que convertirla en conocimiento. Tenemos que encontrar patrones, conectarla, ver qué relaciones tienen unos datos con otros y por qué son de una clase u otra, para al final, con este conocimiento, llegar a lo que busca el Business Intelligence, que es detectar insights, es detectar qué puntos dentro de la empresa o qué palancas son las que hay que tocar para ser más rentables, para llegar a más clientes, para ser más eficientes, para que nuestros modelos logísticos sean muchísimo más operativos. Al final son los insights. Ya si encima, si empezamos a conectar insights, llegamos a un punto de sabiduría de cómo funciona nuestra organización y empezamos a tomar decisiones muchísimo más potentes, hasta llegar a decir, vamos a tomar esta decisión y vamos a tomar esta acción porque sabemos que es la que más impacto tiene. Teniendo recursos limitados, esta es la cadena de acontecimientos que busca al final el Business Intelligence. Un ejemplo súper rápido. Estos son datos. Datos, aquí hay unas IDs de 3 tiendas, la A, B y C, con diferentes fechas, unas IDs de producto, cuántos productos han vendido, qué importe vale cada producto, cuál es el importe total. Estos son datos y por sí mismo, ¿vale? Ahí están, pero no sabemos, no nos han dicho nada más. Los podemos convertir en información y aquí lo que hemos hecho es eliminar algunas dimensiones. Hemos quitado la dimensión de la fecha y hemos incrementado la dimensión del valor monetario. No sabemos cuánto vale cada producto que han vendido, pero lo hemos agrupado en tiendas y en clase de productos, ¿vale? Ya tenemos algo más de información. Esto ya es una información agregada en determinadas dimensiones, ya útiles por sí mismo. Y ya podemos a partir de ahí empezar a generar conocimiento. Sabemos que la tienda B está en la zona norte del país y por lo que hemos visto en esta tabla solo aprecian los productos 2 y 3, que han comprado 1 y 6 unidades. Y las tiendas A y C, que están en la zona sur del país, no aprecian para nada estos productos. El 2 y el 23 han comprado 0 y 0. Ya empezamos a tener un conocimiento. A partir de aquí buscaremos insights, o sea, hay que cambiar el producto, hay que cerrar esas tiendas, determinaremos cuáles son los insights sobre los que tenemos que apostar. Con esos insights generaremos conocimiento y decidiremos nuestras acciones. Al final, si no usamos los datos, lo único que vamos a ser dentro de las organizaciones son personas con opinión. Todo el mundo podemos tener una opinión. Si no tenemos los datos, al final nos vamos a quedar en una capa muchísimo más superficial. A partir de este punto, Juan Carlos, desde Salamanca, se va a conectar. Vamos a esperar que funcione todo correctamente. Os va a comentar un poco pues, estos datos, cómo están funcionando, cuáles son las características de los datos que están trabajando. Entonces, os doy paso ahora con él. Buenas tardes a todos. Gracias, Óscar, por la presentación y gracias por iniciar un poco el webinar. Gracias también al colegio por recibirnos. Y bueno, voy a continuar con el webinar y los datos que os estamos comentando, ¿vale? Yo voy a empezar hablando un poco de las fuentes de datos que existen en las organizaciones. Vivimos, como sabéis, actualmente en un ecosistema y en una sociedad de la información donde contamos con infinidad de fuentes de datos. Y bueno, inicialmente podemos distinguir entre estas fuentes de datos pues dos partes, las externas y las internas. Las fuentes de datos internas, pues bueno, son aquellas que tenemos dentro de nuestras organizaciones, ya sean ERPs, CRMs, información que viene desde la web corporativa, desde la intranet o, por ejemplo, sistemas de control de stock. Dependiendo del tipo de organización en la que estemos, podemos tener unas fuentes u otras, ¿vale? Y luego tenemos, por otra parte, todas las fuentes de datos externas a la organización o a la empresa. Por ejemplo, el Open Data, las redes sociales, proveedores de datos a los que les compremos datos que nos sirvan de referencia y bueno, la unión de estas dos fuentes de datos nos puede dar todo lo que necesitamos pues, para obtener resultados en los procesos de inteligencia y en la obtención del conocimiento. Os quiero hablar un poquito de dos fuentes que a lo mejor son un poquito más desconocidas, aunque las conozcamos, pues bueno, que digamos no se habla tanto de ellas. Por ejemplo, una es el Open Data. Es una nueva fuente de datos que preciso considerar especialmente, ¿vale? El Open Data es una iniciativa global ligada a las políticas de gobierno abierto que persigue que los datos y la información, especialmente las que poseen las administraciones públicas, se publiquen de forma abierta, regular y reutilizable,
para todo el mundo. Esto es muy importante, que es para todo el mundo. Las tenemos a disposición de cualquier persona, cualquier empresa. En los últimos años, muchos países han promovido y lanzado programas de Open Data, en línea con un poco las políticas de transparencia que están un poco de moda. Los conjuntos de datos ofrecidos por las administraciones públicas pueden ser de gran utilidad en los procesos de inteligencia de cliente. Existen datos disponibles en multitud de categorías, por ejemplo, en las de sociedad, bienestar, educación, medio ambiente y todos hemos visto últimamente pues, la fuente de datos desgraciadamente de COVID-19 y esto pues, se podía obtener en varios países, en varias comunidades mediante esta fuente de datos Open Data, como decía. Y bueno, también hay grandes corporaciones como por ejemplo bancos que se han dispuesto a liberar partes de sus datos al resto del mundo. Por poner un ejemplo de algo que podemos conseguir, aparte del COVID que ya he puesto, pues el Gobierno de Madrid podemos, entrando en su plataforma de Open Data, pues podemos encontrar las plazas de aparcamiento y parking disponibles en diversas zonas de Madrid. Otra de las fuentes de datos que quiero hablaros es el IoT, el Internet of Things. Con la llegada del mundo conectado, el Internet de las cosas y el uso extensivo de multitud de dispositivos de uso personal o a nivel de un hogar, pues ha creado un montón de datos que los consumidores ofrecemos a las empresas constructoras de estos dispositivos o a corporaciones globales como por ejemplo Google, Amazon, etc. Ahora mismo hasta dispositivos que no creemos incorporan sensores y transmiten datos que se pueden usar de diferente manera. Por ejemplo, podemos dar un servicio al usuario para manejar su dispositivo de manera remota con su teléfono móvil. Le podemos dar estadísticas de uso al propio usuario para saber, por ejemplo, lo que está consumiendo de electricidad o las horas que utiliza un determinado dispositivo. Y también, a través de esta información, podemos desarrollar sistemas de prevención de averías o de avisos de mantenimiento. Ahora que os he hablado un poquito de fuentes de datos, me gustaría hablaros de los volúmenes de datos que se están manejando actualmente, ¿vale? Atrás han quedado ya órdenes de medida como el megabyte o incluso el gigabyte. Actualmente casi cualquiera puede disponer de un disco duro en casa donde tenga 1, 2, 3 o 4 terabytes. Imaginemos que, por ejemplo, Facebook al día procesa o genera medio terabyte por día. O sea, imaginemos solo en Facebook, ¿de acuerdo? De ahí ya pasamos a entidades más grandes como son el petabyte o el exabyte. Un petabyte genera, o sea, es como si grabáramos 13 años de vídeo de alta definición y Google procesa diariamente 24 petabytes. Esto es como si procesara la vida de 6 personas grabada en HD. O sea, imaginemos los órdenes de magnitud. Y ahora mismo ya hemos llegado a órdenes del zettabyte. El datasphere, que no es otra cosa que la cantidad de datos generados en el mundo en un año, pues en 2018 generamos 33 zettabytes. En 2020 estamos generando 44 zettabytes. Y se calcula que para el 2025 generemos al año 175 zettabytes en todo el mundo. Entonces, estos colores de azul son lo que estamos manejando ahora mismo, donde estamos ahora mismo, y si nos vamos a las bolas rojas, es lo que se prevé a lo que vamos a llegar en los próximos años. Bueno, ya hemos hablado un poco de las fuentes y de los volúmenes de datos, y vamos a ver cómo los organizamos, ¿vale? Pues cuando pensamos en datos e información, nos suele venir a la cabeza una imagen pues, con datos estructurados. Ya puede ser un Excel o una base de datos con una estructura definida, con un modelo que conocemos. Pero en los últimos tiempos hemos pasado a procesar otro tipo de información, que, como hemos hablado anteriormente, y que no está tan organizada. Por ejemplo, en los dispositivos IoT encontramos información semiestructurada, que si bien se presenta en un formato que en principio puede encajar en un modelo definido, pues tiene la necesidad de estar tratada previamente pues, para lograr extraer conocimiento de ella. Al final, los datos que nos generan los dispositivos o sensores en máquinas pues no son traducibles de manera directa para los humanos. Entonces, aunque pueden estar organizados de manera más o menos sencilla, pues necesitan un tratamiento previo. Y más allá,
encontramos los datos no estructurados, que añadido a todo esto de las bases de datos, datos que conocemos, pues son datos lógicos que no son almacenables de una manera determinada, o al menos inicialmente. Por ejemplo, son las fotos, los vídeos o los audios. Estos son, en principio, información que tenemos, pero que no podemos organizar de una manera sencilla. La podemos organizar por sus metadatos, su fecha, una foto donde ha sido tomada, pero no tenemos información de esa foto o ese vídeo o ese audio de manera directa. Ahora con algunas técnicas pues se pueden clasificar de alguna otra manera o incluso saber qué hay en las fotos, qué hay en los vídeos, se pueden clasificar de una manera más sencilla, pero no inicialmente, ¿vale? Entonces, pasamos de un concepto de Data Warehouse, que es algo básico en el Business Intelligence, que es la manera de organizar los datos, una manera centralizada y de la que hablaremos posteriormente, y pasamos a un poco el concepto de Data Lake. Un Data Lake permite tener no solo datos organizados, sino obtener también datos que no están estructurados. Y con esto paso a que Óscar os explique un poquito sobre el Business Intelligence. Perdón, hola, vale, muchas gracias Juan Carlos. Vale, con estos conceptos que nos ha puesto ya Juan Carlos un poco en antecedentes de toda la cantidad de datos, variabilidad, vamos a hablar ahora de los dos conceptos fundamentales o los centrales de esta charla, que es el Business Intelligence y Customer Intelligence. Es una parte pequeña, central, en la que vamos a comentar lo que es y sobre la que luego desarrollaremos el resto de la charla. El Business Intelligence, como decíamos al principio, tiene un objetivo clarísimo, que es convertir esos datos en insights que puedan usar las empresas. Es decir, todos esos datos de los que estaba hablando Juan Carlos, que algunos están estructurados, otros semi, pueden ser open data, pueden ser internos de las empresas, cada vez son más. Al final eso hay que transformarlo en insights, que es lo que manejamos en el día a día. Este es el objetivo fundamental del Business Intelligence para cualquier parte de la empresa. Esto no solo afecta, como veremos, al Customer Intelligence. El Business Intelligence puede afectar a las áreas financieras, el área de logística, área de producción, cualquier faceta de la empresa. Al final, lo que necesitamos es de todos estos sistemas operacionales que tienen las empresas, desde cada departamento, cada área, cada parte de la organización que tiene un sistema con bases de datos, que tiene datos reunidos, tenemos que trasladarlos a un sistema informacional. Es decir, pasamos de sistemas operacionales, lo que usa la gente para hacer su trabajo, a un sistema informacional del que vamos a extraer esos insights. Al final, este Data Warehouse del que hablaba antes Juan Carlos es simplemente un lugar central de la organización donde se refleja una única realidad para todo el mundo. Esto es el típico ejemplo de yo tengo este Excel que me da estas ventas pero no me lo he actualizado porque el departamento no me ha dado estos datos y al final no sabes ni cuál es el bueno ni cuál no es el bueno. Un Data Warehouse, su objetivo es tener una única realidad y que no haya silos entre los departamentos. Toda la información queda recogida en un único lugar de forma muy estructurada, muy clara, muy bien organizada. Por eso es Data Warehouse, todavía esto no es un Data Lake, donde cae cualquier cosa. Aquí es de la información queda muy bien organizada, pero está toda y sin silos. ¿Qué pasa? Esto tampoco es completamente operativo para cuando, por ejemplo, el área de marketing tiene que diseñar campañas o tiene que diseñar una acción. Si tiene que ir a la base de datos donde van a estar todos los datos y a lo mejor hay fechas de pago a proveedores y esa información no le interesa para nada para poder diseñar sus acciones. Está siendo ineficiente, está tirando de toda la base de datos, va a hacer que todo vaya más lento y se usa aquí otro concepto, que también lo oiréis en bastantes ocasiones alrededor del Business Intelligence, que son los data marts. Al final un data mart lo que tiene es un conjunto de datos, que es un subconjunto de este data warehouse, organizado de una forma alrededor de la lógica departamental del área que está usando ese conjunto de datos y se agrupa en procesos de negocio. Al final, de todo ese conjunto de datos lo tenemos ahora ya subconjuntos bien organizados en función de procesos y áreas de negocio, cuyo fin final, al final, es disponer de métricas que vayan a poder usar en su día a día, que reflejen cuál es la realidad actual
o cuáles son los objetivos futuros en caso de que ya estemos o las previsiones o las predicciones al futuro, si estamos tratando con conceptos de Advanced Analytics, pero a lo mejor son métricas de simplemente reflejar la realidad actual o la realidad pasada. Y aparte nos permite detectar qué dimensiones son con las que estamos trabajando pues, para nuestro departamento, o a lo mejor descubrir dimensiones nuevas de datos que no habíamos considerado hasta ahora, porque al final todo este sistema está organizado y se sigue retroalimentando uno a otro. Vale. Esto, como decía al principio, esto es un concepto de trabajo para toda la organización, es global. Al final, cuando queremos hacer foco en alguna parte, y por nosotros, por ejemplo, como Ártico, estamos muy enfocados en los clientes, hablamos de otro subconjunto dentro del Business Intelligence, que en nuestro caso es el Customer Intelligence. Replicamos este mismo proceso, pero con un foco muchísimo más fuerte en los clientes, en lo que les ocurre y en lo que necesitan. Entonces, el Customer Intelligence al final tira de un montón de fuentes de bases de datos operacionales, igual que hablaba con el Business Intelligence, pues del CRM, de las redes sociales, del servicio, las bases de datos donde se reflejan las interacciones de servicio a un cliente, qué interacciones ha tenido en la web, en una tienda, en el ERP a la hora de pagar, cobrar, todo el resto, toda esta información individual en un montón de áreas de la empresa, que puede ser datos que identifiquen al cliente, pueden ser datos de relación, datos de transacción. Al final, toda esta información está machada con un maestro de datos del cliente. Y este maestro de datos del cliente lo que nos va a permitir es crear un registro analítico de cliente con una visión 360 de lo que pasa. Esto se llama el Customer Analytical Record, el CAR. El CAR lo que nos permite recoger información completa en cada uno de los momentos de un cliente. Es decir, tenemos su información completa en un montón de dimensiones a día de hoy, a hace una semana, a ayer, a hace un año, con lo que tenemos una capa muy potente, muy amplia. Esto viene también un poco de la mano con el Big Data. Al meter cada vez más dimensiones y meter una dimensión histórica más amplia, este registro analítico empieza a crecer de forma más que sorprendente, y empezamos a necesitar de esto que hablaba antes Juan Carlos, de sistemas con los que vamos a trabajar con muchísimos datos. Ahí es cuando ya se empieza a hablar del Big Data, que el Big Data lo vemos como algo muy lejano o que está muy de moda, y básicamente el Big Data aparece cuando empiezan a surgir estas necesidades, cuando los datos acumulados crecen a volúmenes que no manejamos con los sistemas tradicionales de analítica. Al final, este Customer Analytical Record recoge información relacional y transaccional del día a día, se sigue sumando. Estos datos los agregamos y podemos manejar datos de los clientes agregados, y podemos hacer segmentos, o podemos determinar, pues oye, los usuarios de Navarra que compran agua mineral les encanta hacer deporte y compran las zapatillas X. Podemos detectar patrones de usuarios, y en caso de que den permisos esos usuarios, es decir, cumpliendo siempre la normativa RGPD, se puede hacer también perfilados individuales, y puedes hacer una acción en la que a un cliente específico hagas una segmentación absoluta y esa segmentación llegue a cliente y le hagas la recomendación apropiada. Todo esto, pues lógicamente cumpliendo todas las políticas de privacidad y datos, que son fundamentales en toda la parte del Customer Intelligence, tocando a personas físicas. Al final, de toda esta información lo que vamos a sacar son dashboards y reportes. Ahí no hay muchísimo más misterio. Vamos a poder aprovechar esta analítica avanzada que decíamos, en tiempo real poder definir acciones sobre los usuarios, generar clústeres, tomar decisiones de marketing, comerciales, y al mismo tiempo generamos motores de recomendación. O sea, aparte de esta analítica que hemos sacado determinada información de alto valor, estos motores de recomendación funcionan potenciando a todo el trabajo que están haciendo determinadas las áreas comercial y de marketing. Ya no tienes que pararte tanto a pensar, no sé a qué conjunto de usuarios dirigirme o qué es lo que necesitan. Al final, estos sistemas de inteligencia de negocio empiezan a ser un poco autónomos y empiezan a dar recomendaciones que el usuario, el responsable de marketing, valora y dice, oye, pues vale, le doy el ok, no se lo doy, valoro si ya tomó bien las decisiones el motor o no las tomó, pero ya empieza a ser una ayuda fantástica para poder tomar decisiones mucho más rápidas. Esto, en definitiva, esto es el Customer Intelligence, un subconjunto del Business Intelligence, y esto es el esquema que se sigue prácticamente en todos los casos es este. O sea, no tiene muchísima más complejidad en cuanto a esquema general. En cuanto se empieza a aterrizar en el mundo real, sí que se convierte un poco más complejo, sobre todo pues, por variables de lo que comentaba antes Juan Carlos, de diversidad de datos, que no son homogéneos, que unos llegan semanalmente, otros diariamente, y todo este esquema se hace mucho más complejo de lo que parece aquí. Pero la base y el fundamento es este. De hecho, ahora Juan Carlos, en las siguientes diapositivas, os va a hablar de
conceptos fundamentales de esta parte del Business Intelligence y cómo trabajamos con estos datos y sobre todo los conceptos fundamentales con los que avanzamos aquí. Así que adelante, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Así que adelante, Juan Carlos. Sí. Vale. Bueno. Bueno, pues eso, como decía Óscar, os voy a hablar un poco sobre algunos conceptos que muchos habréis oído y otros pues os sonarán. Y vamos a empezar un poquillo por el de data mining, ¿vale? Que es un término un poco ya anticuado, podemos decirlo así. El término data mining pues, se ha usado tradicionalmente en el ámbito empresarial para referirse a los procesos de obtención de datos a partir de las fuentes de información disponibles dentro de la organización. Se buscaba de alguna manera pues, encontrar patrones en los datos que nos ayudaran a entender qué sucedía dentro de nuestro negocio. ¿Quién realizaba estas tareas? Pues principalmente analistas de datos o analistas de negocio, que principalmente deberían tener pues, algunas habilidades de conocer las bases de datos, etcétera. Idealmente pues, sería alguien que conociera el negocio y que tuviera pues, digamos esas herramientas en su perfil para poder extraer los datos y analizarlos. ¿Cómo se realizaba esto? Pues era un poco un trabajo rudimentario y laborioso. Al final era estar cogiendo datos de diferentes sitios, muchas veces no se conocían o a medida que se iba trabajando con ellos se conocían, pero podían no estar muy bien organizados, no podían ser muy accesibles y bueno, toda esta obtención de conocimiento dependía en gran parte de la experiencia y las capacidades analíticas de las personas, de estos analistas. Entonces, si tenías un buen analista en la compañía, a lo mejor podías obtener grandes cosas, pero si no era tan bueno o incluso siendo bueno no lograba ver ciertos patrones, pues eran muchas horas de trabajo que a lo mejor no daban todo el fruto que esperamos. Y además no había herramientas muy rápidas ni avanzadas para realizar este trabajo. Era un poco pues, el trabajo que podemos conocer de vamos a ver este Excel, a ver cruzamos con este, ahora busco en otro, mirar la base de datos y así. Pero bueno, con lo obtenido se podía poner en marcha algunas acciones de modificación de los procesos de negocio. Y aparte del propio proceso analítico, el data mining implica aspectos de extracción de datos, gestión de datos, preprocesamiento, almacenamiento, modelado y actualización. Un poco lo que son los procesos de extracción, transformación y carga que veremos a continuación más esquematizados. Y pasamos a hablar del concepto de Data Science. Aunque desde el inicio se aplicaron técnicas de inteligencia artificial en el marco de Data Mining, es más habitual ahora asociar estas técnicas al Data Science. Esto es debido a las capacidades de procesamiento actuales que nada tienen que ver con las de hace unos años, como comentaba antes, y que han permitido hacer procesamientos pesados en poco tiempo. No existe una distinción clara entre los conceptos de Data Mining y Data Science, ya que en esencia tanto el Data Mining como el Data Science persiguen objetivos similares, que es la obtención de conocimiento mediante los datos. Sin embargo, el concepto de Data Science es mucho más reciente y está más asociado pues, con la generación del nuevo negocio y el tratamiento de volúmenes de datos mucho más grandes y de tipos de datos no estructurados, pues como por ejemplo imágenes subidas de Facebook o lenguaje natural escrito en Twitter. La transición del Data Mining al Data Science supone una evolución de las técnicas y las herramientas de análisis de datos. En esta evolución, impulsada por el ecosistema digital, se han producido los siguientes cambios significativos. Por ejemplo, se pasa a procesar datos estructurados a datos no estructurados, ¿vale? Nos encontramos con una gran diversidad de datos, tenemos un gran volumen y de nuevo utilizamos técnicas que nos hagan descubrir cosas de los datos que a simple vista del ojo humano o de un analista pues están ocultas. Y mediante estas técnicas de machine learning, etcétera, pues se puede obtener una información que antes no éramos capaces de obtener. Por ejemplo, hay algoritmos que se llaman de data discovery y que extraen patrones de datos que ni nos imaginábamos de nuestra empresa. Y ahora me gustaría hablaros del data engineering, que es un poco el trabajo que yo realizo.
diariamente. Y en el entorno actual no sirve como antes conocer las bases de datos y conocer el Excel y 4 fuentes de datos más, y a partir de ahí desarrollar un modelo analítico, un modelo de Business Intelligence, un Data Warehouse, ya que existen en la actualidad una gran cantidad de tipos de fuentes de datos, como hemos ido viendo, diferentes aplicaciones, diferentes tipos de bases de datos, diferentes arquitecturas y diferentes formas de conectarse a estas fuentes. Además, hay multitud de herramientas de gestión de procesos de negocio y de alguna manera pues hay que irlas conociendo y saber cómo funcionan. Además, tenemos una gran cantidad de formatos, una cantidad de formatos en la que los datos pueden ser recogidos. Por ejemplo, conocemos mucho el CSV o el SQL, que es el lenguaje de conexión a base de datos, para extracción de datos, pero han ido apareciendo otros formatos de ficheros, como pueden ser JSON, XML o incluso información comprimida, como son los ficheros Parquet que se usan actualmente en Big Data. Eso ha derivado de una evolución desde ser un desarrollador de Business Intelligence a pasar a ser un ingeniero de datos. Una vez que hemos extraído toda esta información requiere de realizar unos procesos para que pueda ser una información útil. Primero hay que limpiar estos datos para quitar datos de prueba, datos que hayan venido mal, y el siguiente paso sería integrarlos. Hay que ver la relación que tienen todos estos datos entre sí y además, como algo que ha comentado Óscar antes, pues hay que ver la diferente granularidad y las latencias que tenemos en cuanto a la obtención de estos datos. Hay veces que obtenemos datos en tiempo real, datos que obtenemos mensualmente, diariamente, incluso al año. Esto ya no es tan común, pero bueno, los diarios y los mensuales no es nada raro. Entonces, al final, tenemos que poner todo eso en conjunto para poder obtener conocimiento. Una vez que los hemos integrado, pues hay que realizar un proceso de validación, ya que una fuente poco fiable puede convertirse en un gran proyecto fallido. Los proyectos de Business Intelligence en general suelen ser proyectos grandes y que si al final de un proyecto la gente no confía en los datos porque no hace más que ver problemas en los datos, inconsistencias, pues al final nadie lo va a usar y hemos gastado dinero en generar algo muy bueno, pero que si no tiene ciertas validaciones y no le damos fiabilidad, pues nadie lo va a usar y va a tirar el proyecto. Y una vez que tenemos los datos limpios, integrados y validados, pues necesitamos generar un modelo que permita dar esta información a todas las capas de la empresa y además que sea un modelo que permita extraer esa información de manera muy rápida y sencilla. El problema, por ejemplo, con los sistemas transaccionales es que el extraer información suele ser un proceso pesado. Entonces, se hacen modelos analíticos que hacen de esta extracción de información mucho más ágil y mucho más rápida y consumiendo menos recursos. Y bueno, ya hemos hablado de estos conceptos y me gustaría hablaros de otros conceptos como son las nuevas arquitecturas y el Data Governance. Actualmente, muchas empresas tenían todos sus servidores que los habían comprado, habían hecho una gran inversión y los tenían en sus centros de datos. ¿Qué pasa? Pues que, como comentaba, era una gran inversión. Normalmente tenías que hacer una previsión para el momento actual y para cómo iba a crecer la empresa en cuanto a datos y en cuanto a necesidades, con lo cual te podían pasar dos cosas. Si sobredimensionabas mucho y hacías una gran inversión, te podías quedar muy por encima y haber pagado por algo que no vas a usar, o en cambio te podías haber quedado corto y te tocaba hacer una inversión mayor en un breve periodo de tiempo. Por este motivo ha empezado todas estas tecnologías del cloud, muchas empresas como Google, Amazon, Microsoft, a meter este concepto del cloud que tendréis muy en mente, ya que se escucha diariamente. Al final, lo que han pensado estas empresas es: vamos a quitarle ese problema a las empresas, vamos a manejar nosotros los servidores y los vamos a ofrecer como un servicio a las empresas. Y esto es en lo que está ahora mismo muchas de las tecnologías y servicios que podemos encontrar
en la actualidad, ya sea para datos, para desarrollo y la transformación digital. Todas las empresas, startups, etcétera, en principio, que empiezan ahora, pequeñas empresas, pues digamos que utilizan servicios del cloud, ya que en principio es más barato porque solo pagas por lo que utilizas y no tienes que hacer una gran inversión inicial, con lo cual pues es beneficioso en ese aspecto. Y luego, un poco uniendo las dos partes, tenemos las arquitecturas híbridas, sobre todo en empresas que no quieran sacar todos sus datos de la organización y que solo quieran sacar algunos servicios o que tengan unas necesidades específicas y no quieran hacer grandes inversiones, pues digamos que dejan una parte de toda la inversión que tenían de servidores on-premise en su CPD y empiezan a utilizar servicios cloud. Luego, todo esto tiene que estar un poco alineado con el concepto de data governance de la empresa y con los objetivos. ¿Qué es el data governance? Un poco son unas políticas sobre cuál es el objetivo de los datos de la empresa, quién se encarga de los datos, dónde y cómo se guardan los datos y cómo se utilizan esos datos dentro de la empresa. Es más unas políticas a nivel estratégico, pero que luego van bajando en capas para llegar a procesos más operativos con los datos y que esté todo alineado con lo que vamos a hacer en la empresa con estos datos y esta información. Bueno, ya tenemos todos los datos, los tenemos limpios, los tenemos organizados, tenemos una arquitectura adecuada, pero eso, en cuanto a... Ya hemos obtenido tantos datos que bueno, nos permiten conocer muy bien a nuestros clientes. Pero en realidad lo único que nos interesa es los humanos, que por nuestras limitaciones cognitivas no podemos entender todos los datos en bruto, ¿vale? Porque al final tenemos una gran cantidad de datos, pero eso no nos dice nada. En esencia necesitamos traducir esos miles o millones de datos en unos pocos datos que nos permiten entender qué está pasando con nuestros clientes y qué es lo que puede suceder en el futuro. Necesariamente, todos los insights obtenidos en procesos de Big Data Analytics han de traducirse en resultados Small Data, que pueden ser fácilmente procesados y comprendidos por las personas encargadas de la toma de decisiones. Al final lo que tratamos es de reducir la dimensionalidad para quitar, por ejemplo, datos que no nos den mucha información, agregar los datos y construir indicadores significativos para nuestro negocio. No toda la información va a ser útil para nuestros objetivos de negocio. Y una vez realizado este trabajo, pues llega la hora de explotarlos y ponerlos a disposición de la gente en todas las capas de la organización. ¿Cómo hacemos eso? Pues actualmente lo realizamos mediante dashboard principalmente. Con tanta información es muy fácil sufrir una sobrecarga. Al final, si a ti te dan muchos datos, pues no eres capaz de sacar información rápidamente. Entonces no puedes tomar las decisiones adecuadas con esa información. Pues por ese motivo se recurre habitualmente a las técnicas de visualización, para proporcionar una herramienta que aligere el trabajo cognitivo de las personas. Y sobre todo las personas pues, bueno, que tienen que analizar datos o que tienen que tomar decisiones de una manera muy rápida. Se adecua, por tanto, la información a cada capa de la organización según sus necesidades. Las técnicas de visualización de datos permiten apreciar y descubrir los patrones y las conexiones que existen entre los conjuntos de datos. Mediante unos gráficos que estén muy relacionados entre sí, pues podemos ver de manera muy rápida posibles patrones o posibles incidencias por ejemplo, en nuestros volúmenes de ventas y en los procesos de la empresa. Los cuadros de mando o dashboards, que al final es lo mismo, permiten al usuario de negocio centrarse en la información que es más importante y en la que puede interesar en cada momento, frente al enfoque tradicional que teníamos de los informes estándar. Al final teníamos informes muy desarrollados pues muy estándar en ocasiones, que no nos daban gran información, solo una información muy resumida y que, bueno, sobre todo no eran interactivos. Los dashboards son interactivos y permiten al usuario pues, explorar la información y descubrir nuevos insights pues, de forma rápida. El verdadero potencial de los dashboards se encuentra en su capacidad para ayudar al usuario a identificar estas tendencias.
no es solo una herramienta de extracción de información, sino que además se puede usar dentro de la comunicación de la organización, pues para usar presentaciones y etcétera. Y bueno, como un ejemplo de un cuadro de mandos que es un poco diferente y que todos estamos pensando a lo mejor en informes de ventas, etcétera, pues por ejemplo los propios científicos de datos pueden tener sus propios cuadros de mando para verificar la eficiencia de los procesos y de los modelos utilizados. Por lo tanto, es un cuadro de mandos más operacional, digamos, en la parte baja de la organización y en el desarrollo de todas las aplicaciones. Y de los cuadros de mando, pues pasamos a otro concepto muy importante, que es el autoservicio de datos. Esta parte es uno de los objetivos más ambiciosos del Business Intelligence, que es poner en disposición de la compañía sus datos para ser analizados de forma rápida y sencilla de manera autónoma. Con servicios de... A ver, perdón. Bueno, a ver, esto consiste más que sobre todo en tener herramientas que para gente que no tiene unas habilidades o que no tiene unos conocimientos técnicos importantes, darles la capacidad, por ejemplo, a analistas de negocio, de poder navegar por todos los datos de la organización. Es decir, le vamos a dar un cuadro de mandos, por ejemplo, o una herramienta que le permita generar informes de manera personalizada para navegar por los datos y que solamente con arrastrar campos o hacer clics en determinados filtros puedan ir navegando y descubriendo cosas nuevas sobre la información que tenemos de la empresa, ¿vale? Esto es algo que a mí me chocó mucho cuando lo descubrí, y porque creo que tiene una importancia muy fuerte y que se utiliza poco en las empresas. Al final la gente se va a sus informes estándar, quiere que le creen otros diferentes, cuando si tienes una herramienta de estas características, que muchas veces se tiene, pues te puedes crear un informe rápido para lo que tú necesitas, o obtener información que no tienes que preguntar a otro departamento de una manera muy rápida. Por ejemplo, Google Analytics tiene un claro ejemplo de un dashboard en la nube que permite analizar las interacciones online de los visitantes de páginas web, que tú te puedes meter en el Google Analytics de la web de tu empresa y ver cualquier información ya ordenada y de manera muy rápida para obtener toda la información que necesites, filtrar por lo que quieras. Y bueno, cada vez están apareciendo herramientas de visualización interactiva que son capaces de conectarse con los grandes repositorios de información que proporcionan las arquitecturas de Big Data. Es decir, puedes conectar a Data Lakes algunas herramientas de visualización, y estas herramientas directamente con alguna configuración que no necesitas en principio que sea alguien de sistemas o del departamento de IT, sino simplemente un usuario avanzado, puede realizar estas relaciones y poder extraer información directamente del data lake sin que haya habido un procesamiento previo. Y esto pues, es algo muy interesante de cara al análisis de información y de obtención de conocimiento. Bueno, os paso con Óscar de nuevo. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues bueno, hasta aquí hemos visto las herramientas o los sistemas con los que ya están muchísimas empresas trabajando, con las que nosotros ya estamos trabajando también para otras empresas, y que es quizá lo más habitual. Pasado este punto, ya empezamos a ver la parte del Advanced Analytics, que los datos ya pueden tener una mejor idea incluso que la que podemos tener nosotros como usuarios. No hay que despreciar la creatividad humana, pero sí que es verdad que gracias a los datos a lo mejor podemos llegar a operatividad y a sitios donde simplemente por sentarnos nosotros y empezar a darle al coco no íbamos a llegar. Entonces, para hacer esto, para llegar a esto, dentro del Business Intelligence hay que ya llegar a un nivel superior, y ahora veremos dentro de poco esta parte de cómo ha evolucionado la analítica y cuáles son los diferentes puntos de madurez. Pero bueno, hay que llegar a un punto más avanzado. Entonces, estos procesos analíticos, antes hemos estado ya viendo algunos, pues data mining, data science, que nos ha estado contando Juan Carlos, cómo es necesario tener una ingeniería de estos datos y tener una arquitectura adecuada y tenerlo todo bien con un modelo de gobierno del dato adecuado.
Estos procesos analíticos no son iguales para todas las empresas ni para todas las organizaciones. Cada organización va a tener sus prioridades, va a tener sus capacidades y tomarán sendas diferentes, a lo mejor con los mismos datos de partida y con los mismos sistemas, pero cada una, pues una puede optar por un data mining más tradicional y otro dice yo quiero llegar y quiero hacer una ciencia de datos súper avanzada y rastrear cosas que jamás antes se nos habían ocurrido, pero cada entidad y cada organización va a ser un poco diferente. Pero lo que hay que tener en cuenta son 3 factores fundamentales. Uno muy importante es que las empresas y estas organizaciones tengan voluntad o capacidad de accionar las palancas que se detecten a través de estos modelos de inteligencia. Si al final las organizaciones, pues por motivos que marca la matriz, la casa matriz, o por restricciones legales, no van a poder tocar las palancas que se hablen, es una tontería en la mayor parte de los casos hacer inversiones de locura en modelos analíticos súper avanzados si no se van a aprovechar. Es decir, si no vamos a tocar las palancas, valoremos a lo mejor que tenemos que ir a procesos analíticos que sí que nos vayan a resultar y nos van a ser útiles. Porque normalmente a mayor complejidad o a mayor utilidad de estos procesos analíticos también son mucho más caros, requieren mucho más tiempo y más esfuerzo. El otro, pues, que ya lo he ido mencionando, es el tema del sentido económico. Los procesos analíticos, en cuanto empiezan a llegar a grados de madurez más alto, requieren profesionales que normalmente ya están muy bien pagados, que son difíciles de conseguir, requieren tiempo, requieren a veces tomar caminos que llevan a una carretera sin salida, hay que dar la vuelta y eso es un gasto. Entonces hay que entender si ese sentido económico de avanzar en ese proceso analítico tiene sentido dentro de la propia economía de la empresa. Es decir, a lo mejor no necesitamos tanto para vender algo más de zapatillas o para que nuestros ascensores estén operativos, y no necesitamos una analítica tan avanzada y con algo más sencillo y más asequible vamos a funcionar. Este es un punto que hay que tener en cuenta. Y otro es esta madurez de la que hablábamos y que voy a comentar ahora en la siguiente diapositiva. Hay que entenderla también desde el punto de madurez de las empresas. Los procesos analíticos empiezan de lo más básico a lo más complicado, y empezar por procesos analíticos muy avanzados cuando no se han dado los primeros pasos y no se ha tenido a lo mejor unos procesos de ingeniería de datos o de data mining adecuado, va a dar problemas. Esto se han dado casos en algún periódico, esto lo conozco de primera mano, un periódico italiano, que los responsables y la directiva estaban empeñados en tener unos modelos de probabilidad de caída de los usuarios del periódico en el online, y no habían ni siquiera diseñado los modelos para saber cuántos usuarios estaban dados de alta como ese periódico. No sabían cuántos usuarios tenían, pero de lo que se estaban preocupando era de saber cuántos usuarios perdían. Al final, antes del 3 va el 2 y antes del 2 va el 1. Entonces, este proceso de madurez tiene que ser paso a paso. Y es lo que vemos aquí en esto. Sabemos que vamos a tener una mayor ventaja competitiva con mayor madurez, y que la madurez pues, va creciendo con el tiempo. Y pasaremos de una fase inicial con estos datos en bruto, según caen de los sistemas operacionales, del Open Data, de donde cogemos esos datos, están en bruto. El primer paso siempre va a ser limpiarlos. Si no tienes datos limpios, hay una frase, y perdonad la expresión en ciencia de datos y en analítica, es mierda entra, mierda sale. Si los datos de entrada son malos, da igual el modelo analítico que tengas, el modelo va a dar un resultado malo. O sea, esta parte es imprescindible, es tediosa, es la que la mayor parte de las empresas o los analistas de datos o los científicos pues van a rezongar si se lo ponemos delante, pero es fundamental. A partir de ahí construiremos informes estándar. Estos informes que hablaba Juan Carlos, pues a lo mejor te lo van a dar mensualmente, viene con unos cuantos volumen de ventas, ingresos, cuántos clientes, y son estándar para casi todas las empresas y se basan en unos cuantos datos muy comunes. A partir de ahí ya podemos empezar a llegar a informes ad hoc, informes basados en sistemas OLAP, que es Online Analytics Process, y ya esto lo que hacen son cubos donde tienes muchísimas más capas de información, y los usuarios van a poder tener los usuarios de esos informes van a tener una capacidad mucho más profunda de saber de todo lo que está pasando. Esto al final, estas 4 capas lo que nos van a dar es una visión de qué es lo que ha pasado con los datos que hemos recibido. Sabemos que tenemos una visión hacia el pasado, ha pasado esto, ¿vale? Ya lo sabemos. A partir de aquí podemos ya empezar a usar estos autoservicios de Business Intelligence de los que hablaba antes Juan Carlos, todos estos dashboards conectados al modelo de datos. Tenemos sistemas de visualización ágil donde una persona puede meter sus propios filtros y en base a sus criterios o de negocio o de criterios industriales pues
puede organizar esos datos de una forma en la que puede indagar y llegar más a fondo en la información, con lo que al final va a saber por qué han pasado las cosas. Ya no sabe solo lo que ha pasado, sino por qué han pasado. La siguiente fase ya entramos en los modelos de análisis predictivo, y esto ya es Advanced Analytics, con modelos de Machine Learning. Estos análisis predictivos como su propio nombre indica, lo que dicen es qué es lo que va a suceder. Ya no solo miramos hacia el pasado, sino, oye, sabemos que en base a todas las variables que estamos contemplando ahora, internas, externas, todos los modelos de datos, podemos definir qué es lo que va a pasar. Y el siguiente ya es prescriptivo. Como sabemos qué es lo que va a suceder y tenemos toda esa información, el propio sistema recomienda al analista o al usuario de negocio cuál es la mejor opción. Esto en ciencia de datos se llama el NBA, el Next Best Action, y te determina cuál es la siguiente mejor acción que puedes tomar en cualquier categoría. Y el último paso, no es el último, es el último en esta tabla, hay más variables de madurez, ya son los sistemas autónomos. Hasta el paso anterior son sistemas que recomiendan o que son de apoyo a humanos haciendo su trabajo. Aquí ya son sistemas que toman sus decisiones, es decir, han visto lo que ha pasado, han determinado por qué ha pasado, ven todas las múltiples variables que pueden suceder en el futuro, determinan cuál es la mejor y la ejecutan, y ni siquiera consultan al humano. Dentro de todo este gráfico de madurez podemos decir que esta línea de cambio es donde hacia la izquierda tenemos los modelos más tradicionales y con analítica más convencional, la que casi todas las empresas y casi todas las organizaciones están trabajando, y hacia la derecha es hacia lo que están yendo. Y que estén yendo, pues unos están yendo mejor, otros peor, algunos de repente oyen las palabras Big Data, inteligencia artificial, y no quieren oír para nada hablar de un informe estándar, y les piden a su departamento de BI o a las organizaciones o a las agencias que trabajan para ellos, les piden análisis prescriptivos, cuando ni siquiera han hecho los pasos iniciales. Pero esa sí que es la barrera, y hay que tenerla muy en cuenta, y a partir de ahí las capacidades, los perfiles que están trabajando en los departamentos de Business Intelligence, que ya no empiezan a ser tanto Business Intelligence, sino que se llaman departamentos de analítica, normalmente las capacidades son diferentes, los perfiles son mucho más complicados de conseguir, los procesos son más largos, el grado de complejidad pasa muchísimo a partir de este punto. Y aquí, porque no hemos hablado todavía de herramientas, y no suelo hablar casi nunca de herramientas en la parte de Data Science porque esto es brutal. O sea, al final hay una cantidad de aplicaciones, sistemas, en función de, pues aquí os lo he agrupado en grandes bloques, el de infraestructura, pues esto ya son, eso que veis en letra pequeña no son cada una de las herramientas, son cada una de los tipos de herramientas que hay en infraestructura, pues desde sistemas de bases de datos Graph, desde bases de datos NewSQL, bases de datos NoSQL. Ahí esos son un montón de tipologías. En analítica e inteligencia artificial igual, plataformas de visualización, plataformas de BI, plataformas de Machine Learning, de inteligencia artificial horizontal, de Speech y el NLP, que es el Natural Language Processing, procesado del lenguaje. Hay un montón de herramientas o de grupos de herramientas, aplicaciones que se usan en las propias empresas, de marketing, de ventas, aplicaciones ya en función de cada una de las industrias, hay un montón de aplicaciones específicas. Aplicaciones que son cross-infraestructura, es decir, hay empresas que proveen herramientas que te dan la propia infraestructura, la analítica y pues, la parte de marketing, si quieres. Y en la parte de abajo pues hablamos también que hay propias herramientas de open source, que no tienes ni que pagar nada, o sea, directamente hay un montón de herramientas open source para todo este entorno analítico, fuentes de datos a las que podemos acudir, APIs con las que podemos conectar una aplicación con otra y recursos de datos. Esto, como digo, son los titulares. Si empezamos ya a mirar herramienta a herramienta, que esto se ve en pequeñito y como supongo que luego tendréis la presentación, ahí viene el enlace de Matt Turk, que hace una recopilación, esta es de hace un año, que ya habrá cambiado de un año a este tiempo, y esto recoge todas esas categorías que vienen ahí, pero ya dentro de cada categoría te vienen una serie de las principales herramientas, y no están todas, aquí están las principales que se dedican a las diferentes actividades que venía ahí. Al final lo que necesitamos son científicos de datos y usuarios de negocio y ingenieros de datos y Chief Data Officers que entiendan cuál es su negocio, qué es lo que necesita la empresa, y las herramientas las irán escogiendo en función de sus propios objetivos y de la madurez en la que están avanzando en sus procesos analíticos. Pero por herramientas nunca va a ser, herramientas siempre vamos a tener muchísimas. Y con estas herramientas, con estos objetivos de los que hemos hablado, al final
llegamos a este Advanced Analytics. Y aquí esto ya sí que es lo que voy a comentar aquí, es terreno de científicos de datos. Aquí conozco los conceptos porque al final, cuando nos toca trabajar con el científico de datos mano a mano, tenemos que tener un lenguaje común, pero aquí es donde ellos ya empiezan a decir, tenemos este modelo y tenemos este conjunto de Big Data, Small Data, datos regulares, no regulares, y empiezan a aplicar sus técnicas. Es fundamental siempre para Advanced Analytics tener un gobierno del dato, del que os hablaba antes Juan Carlos. Es decir, organizar bien los datos y saber quién es el propietario, dónde van a llegar, dónde se van a usar. A partir de ahí generar ese Business Intelligence, esa primera capa, hasta el cambio que os comentaba antes. Y a partir de ahí ya llegaremos a este Advanced Analytics que hagamos aquí. Aparte, tenemos que estar muy familiarizados con crear entornos de desarrollo, de DevOps, donde podemos desarrollar los propios sistemas en donde vamos a aplicar la analítica, tener un sistema un entorno de pruebas de todo ese desarrollo, donde lo podemos integrar, para ponerlo en preproducción. No vas a meter un entorno de analítica avanzada sin haberlo pasado antes de producción y probarlo con datos reales cómo funciona, y un entorno de producción, cuando al final ya ese entorno de analítica avanzada, que en muchas ocasiones funciona en tiempo real, ya está funcionando sobre todos los datos y sobre todos los sistemas operacionales de la empresa. En lo que se basan son normalmente en sistemas de análisis predictivo, en los que son técnicas de clasificación, regresión, forecasting o clustering. Esto ya son técnicas, esto ya son conceptos muy, muy específicos de Advanced Analytics, y esto es tema de científicos de datos, donde yo aquí así que no me meto, esto ya está muy fuera de mi terreno, en donde ya pues con procesos de Machine Learning, con aprendizaje supervisado, no supervisado o con aprendizaje reforzado, pues puedes tener sistemas de clasificación, regresión, de clustering, de estimación de densidad, todos estos propios sistemas predictivos que cada vez lo vemos en más ámbitos de la vida y no solo en el marketing o en la economía. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, estos son términos que cada vez están apareciendo más ahora con todo el tema del COVID-19 y demás. Pues se hacen estimaciones, se hacen grupos, los clústeres de los que hablaban tanto en las charlas cuando hablaban de los clústeres de usuarios o de gente infectada, pues tiene mucho que ver con toda esta parte, y se desarrollan sistemas de evaluación de estos modelos predictivos. Los científicos de datos al final desarrollan el modelo, tienen que evaluar si es bueno o es malo, falsos positivos, falsos negativos, que son todos, esto se llama la matriz de confusión, tiene un nombre muy interesante, pero con esta matriz evalúan si ese modelo predictivo que se está usando de forma autónoma o supervisada por humanos, si está funcionando correcta o incorrectamente, y si se funciona correctamente, si se pasa a preproducción o a producción. Y ya en una capa siguiente es que ni siquiera sabemos lo que están haciendo las máquinas. Hay unos modelos de análisis predictivo que es las redes neuronales, que es un modelo de clasificación, que estaría en la parte de análisis predictivo, está en la parte ahí de aprendizaje supervisado. Pero ya si ese modelo, esas redes neuronales la convertimos en deep learning, realmente no tenemos ya ni idea de lo que está haciendo la máquina. Le metes datos, salen datos, pero no tenemos ni idea del resultado que está dando. Y esto ya es a lo último que se está llegando en todos los modelos de analítica de las empresas. Aquí ya no quiero enrollarme más, esto simplemente pues para que tengáis una fotografía de hasta dónde se está llegando. Pero nosotros, ¿cómo lo estamos aplicando? Nosotros, al final, Ártico, somos una empresa que estamos muy, muy enfocada en los clientes y en el marketing, al final. Aunque lo que hagamos tenga aplicación en muchísimos ámbitos de muchas empresas y organizaciones, nuestro foco es el marketing. Al final, toda esta parte del Data Analytics lo estamos aplicando en marketing digital. Pues tenemos ya sistemas, como los que hablaba Juan Carlos, en los que podemos recoger información en tiempo real del comportamiento de una campaña, con lo que las empresas pueden decidir si está funcionando o no está funcionando una acción y no esperan simplemente a los resultados y que dentro de una semana le digan lo que ha pasado. Les ayudan a diseñar acciones, es decir, a los responsables de marketing les podemos decir, oye, tienes que hablar con estos usuarios de esta zona y de estos temas. Hablando ya de omnicanalidad, cuando las empresas tienen que trabajar con entornos web, entornos de correo, de teléfono, gracias a la omnicanalidad y al Data Analytics pues podemos balancear qué canales son los más interesantes para cada uno de los usuarios y que balanceen la inversión, o podemos definir cuáles son los modelos de atribución. Oye, pues si este usuario entró en Facebook, en la web y recibió el correo, pues podemos atribuir un porcentaje de éxito a cada uno de esos canales. Y dentro del Customer Journey, pues eso, recoger información de un usuario en toda su interacción con una marca e incluso estimar el valor futuro que va a tener un usuario. Todo esto lo podemos hacer con Data Analytics.
¿Qué perfiles están usando para todos estos proyectos? Pues aparte de los que trabajan en cada uno de los departamentos que están usando los datos, estos son fundamentalmente los que trabajan y los que dan servicio a todas esas áreas. Las organizaciones cada vez tienen en más ocasiones un Chief Data Officer, que al final es el que organiza todo este sistema, cómo se entiende la organización de los datos, el aprovechamiento y la analítica, un arquitecto que le da un sentido organizacional a si vas a usar arquitecturas híbridas, mixtas, todo en la nube, cómo lo quieres organizar, el ingeniero, que te hace que todo funcione, el científico, que se pone a indagar con modelos avanzados sobre todos esos conjuntos de datos, el analista, que extrae la información y esos insights que son accionables, y el Citizen Data Scientist, que este es un perfil cada vez más habitual, que son usuarios de negocio, que no tienen por qué haber estudiado ni estadística ni ciencia de datos, y cada vez en más ocasiones son autónomos, no necesitan tirar de un data scientist o un data analyst para extraer conclusiones básicas. Este es un perfil que cada vez se está extendiendo más, cada vez hay más cursos en los que te dicen sé un data scientist sin ser data scientist. Y cada vez en las organizaciones tenemos que ser un poquito más citizen data scientist. No hablo de intrusismo, pero sí de tener cierto nivel de autonomía a la hora de poder usar toda esta información. Ya para rematar, que ya supongo que, como siempre, me habré pasado bastante de tiempo, lo que sí que quiero recalcar es que al final toda esta parte del business intelligence siempre hay que entenderlo con un enfoque multidisciplinar. Como hemos visto, al final hemos hablado en un montón de ocasiones de negocio. El negocio es fundamental, o sea, todo lo que hagamos tiene que tener un sentido empresarial. No podemos ponernos a analizar los datos y no saber qué utilidad van a tener o para qué van a servir. Tenemos que tener ciencia, es decir, tenemos que tener un sistema organizado de hacer las cosas. Lo que hablaba antes sin datos, lo único que eres es una persona con una opinión, y tiene que haber una capa tecnológica que nos permita avanzar con toda esta ciencia y con todo este negocio. Si no tenemos la tecnología que nos dé soporte a esto, tampoco vamos a conseguirlo. Y hasta aquí, lo dicho, disculpad el tiempo, me habían dado un poco menos, al final siempre me voy un poquito más. Espero que os haya resultado interesante. Lo que os había comentado antes, Alberto, si tenéis cualquier duda, supongo que ya las podéis poner ahí en el canal de YouTube. Os las responderemos, Juan Carlos o yo, lo que mejor que podamos y lo que esté en nuestra mano. Así que nada, pues muchísimas gracias. Pues Juan Carlos y Óscar, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido magnífica. Y Alberto, lo digo con mucho criterio, ¿no? Porque yo tengo muchas preguntas que hacer. Vamos a ver si alguno de los compañeros quiere hacer preguntas. Ya tiene ahí en el chat del canal de YouTube del Cogitín estarán las preguntas y Rodrigo me ayudará a transcribirlas. Imagino que muchos de vosotros sabréis o no lo que es una empresa unicornio. Una empresa unicornio es una empresa que hace referencia a aquellas que consiguen un valor superior a los 1.000 millones de dólares en la etapa inicial, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que hacer una pequeña búsqueda, ¿no? en Internet o estar enlazado a algún tipo de newsletter donde te va dando información, ¿no? Entonces, he encontrado que los unicornios de mayor valor que hay ahora mismo en el mundo es una empresa china que se llama ByteDance, el byte danzante, ¿no? El baile de datos. Y es una empresa de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no existe sin el dato. Y la Unión Europea está intentando ponerse al día porque la competencia comercial que hay entre Estados Unidos y China en relación a la inteligencia artificial y los datos, pues nos saca del terreno de juego, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Por eso es el porqué de esta jornada. No es baladí el que hayamos hecho esta jornada, porque tenemos que... En España hay muy buenos profesionales. Por desgracia, la Administración no apoya mucho a los emprendedores y a las pequeñas empresas para que hagan su desarrollo de trabajo y que se incorpore la marca España a todo este conjunto de datos y de información que tenemos. Pero bueno, hecho este unicornio que os he comentado de ByteDance, que es la empresa propietaria de TikTok. Y entonces, claro, hoy ha aparecido un nuevo nombre en el mercado que son los TikTokers. Entonces, todo esto evoluciona muy rápido, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis ese Citizen Data Science del que hablaba muy bien Óscar. Y bueno, pues muy interesante. Yo tengo una pregunta.
Yo tengo un producto y quiero saber lo que hace mi competencia. Pero claro, lo que hace mi competencia desde el punto de vista online. Es decir, mi competencia tiene una página web, mi competencia tiene unos medios sociales, mi competencia tiene una newsletter. ¿Con qué herramienta podría investigar sobre la repercusión de mi competencia, hacer un benchmarking de cómo mi competencia está actuando en el mercado online y digital? A ver, disculpad. Vale. Normalmente en estos casos, de hecho, se recurre en muchísimos casos al sistema tradicional de hacer encuestación. Es decir, buscas paneles, esto es antiquísimo, esto es lo que llevan haciendo Kantar y demás desde hace muchísimos años, y encuestas a la gente. Pero empiezan a haber posibilidades, sobre todo debido a la masificación de las redes sociales y lo que hablabas de TikTok. TikTok, el valor que tiene es por los datos de los usuarios, es decir, cómo se relacionan unos con otros, cuánto tiempo pasan mirando lo que uno hace, lo que otro hace, el interés. Eso lo tiene ByteDance, estos datos los tiene y valen oro. Eso es lo que vale oro. Los vídeos de la gente, pues bueno, la gente se entretendrá, pero esos son los datos. Al final hay muchas empresas, aquí por ejemplo hay una que funciona fantásticamente bien, se llama Sherpa, XEERPA, no sé si la conocéis, que se dedica a recoger toda la información de la actividad en redes sociales de los diferentes usuarios. Y con esa información puede crear perfilados, puede saber si una acción de una empresa o un producto o una actividad ha tenido mayor relevancia, menor relevancia, si ha tenido sentimiento positivo, negativo, si los usuarios que han interaccionado con ese contenido en esa red social de esa empresa, con qué otros contenidos hace, con lo que puedes hacer agrupaciones. Normalmente el canal más habitual son redes sociales, porque la gente nos es. De hecho, las redes sociales dicen que saben más de nosotros que nosotros mismos. Accediendo a esos datos, y por ejemplo los que decía, los de ByteDance, ByteDance en cuanto pueda pondrá en el mercado todos los datos de los usuarios y cobrará oro por ellos. Con esa información podemos saber qué interés tienen en determinados productos y en determinadas afinidades los usuarios, y podremos empezar a tomar decisiones. De hecho, esto ya se está haciendo. Las empresas cogen información de lo que hacen usuarios en redes sociales de forma anónima. O sea, esto en ningún momento están diciendo el usuario Pepito Pérez está haciendo esto, pero sí que determinan grupos lo suficientemente grandes para no ser identificables, pero suficientemente concretos para que las empresas puedan tomar decisiones concretas. Y esto lo están haciendo ya todas las empresas. Y la forma más directa de investigar la competencia está siendo a través de redes sociales. ByteDance. No sé si tenemos alguna pregunta en pantalla, de momento no, pero bueno, yo te voy a seguir haciendo un par de preguntas o tres más y si no hay preguntas, pues daremos por finalizado este magnífico webinar. Entonces, otra de las preguntas que yo te quería realizar en relación sobre todo a los perfiles. Con este gap tecnológico que hay en España, donde la sociedad española está poco digitalizada, poco en la industria 4.0, desde el punto de vista de la ingeniería, que nosotros hacemos mucha incidencia y manejamos muchísimos datos en muchos sectores, el automovilístico, en las instalaciones, en la protección contra incendios, se manejan muchísimos datos, ¿no? Indudablemente, yo entiendo que como persona trabajando en el mundo de la tecnología hay muchas variantes, ni todo es blanco ni todo es negro, hay una infinita gama de grises. Pero yo estoy convencido de que cada uno de nosotros como ingenieros pues vamos a tener que aprender un poquito de todo para poder manejarnos en una jungla donde todos estos datos que hemos estado realizando y que hemos estado viendo en la presentación, pues los tienes que incorporar de alguna manera a tu trabajo diario, ¿no? Es igual que el día de mañana, pues tendrás que aprender a manejar un dron y pilotar un dron, porque será como tener un carnet de conducir. Es un ejemplo, ¿no? O simplemente tendrás que saber cómo funcionan los medios sociales porque tendrás que extraer información de cómo ven las cosas, ¿no? Y eso es así, ¿no? Pero desde el punto de vista de una persona que quiera incorporarse a la transformación digital, al mundo digital, ¿cómo veis vosotros esa incorporación? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Hay que ir a la universidad de nuevo? ¿Hay que hacerse un máster? Porque yo lo de los másteres no lo tengo claro. O sea, creo que puede haber una combinación de formación hoy en día muy acertada, ¿no? Indudablemente, pues alguien que te explique, como habéis explicado vosotros, esta situación de lo que es el Business Intelligence, y entonces es muy interesante pues saber, oye, ¿dónde acudo para adquirir conocimiento?
Acércate al micrófono. Disculpad, no estoy acostumbrado. Esto es mi deje profesional. Cuando hacemos el programa de Conecta Ingeniería, a todo el mundo le digo que se acerque al micrófono, porque si no se oye bajo. Vale. A ver, esto es muy interesante y yo, que he hecho varios másteres y porque creo que sí que son muy útiles y te sirven mucho para orientarte, no son para nada imprescindibles, y menos en una sociedad del conocimiento como la que tenemos ahora. Un máster probablemente te ayude y te haga ser más constante con esa formación que te hayas propuesto, pero tienes ingentes cantidades de recursos y de formación online gratuita, pero y además por instituciones de primer nivel. O sea, IBM te está dando formación en ciencia de datos gratuita, el MIT de Estados Unidos igual, la Universidad Autónoma de Barcelona, aquí la Politécnica de Madrid igual. O sea, hay un montón de universidades dando formación específica. Es que hay una gratuita. cuestión importante, y es que hay un déficit muy grande de profesionales. Correcto. O sea, es decir, el que no quiere trabajar hoy en día es porque no se quiere formar. En este ámbito sí. De hecho, nosotros a la hora de localizar gente que sea buena y que... Yo os digo que el criterio de que haya estudiado una carrera para nada es ahora... Imprescindible. Para nada, para nada. O sea, lo que buscamos son capacidades. Normalmente preguntamos qué es lo que has hecho. Enséñame qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho, qué problemas... Sí, como si tuvieses, ¿cómo se dice? Un reel, ¿no? Sí, exacto. Sí, el portfolio, enséñame tu portfolio, la carrera, oye, fantástico, genial que tengas una carrera y que hayas estudiado, pero quiero saber cómo lo haces, cómo trabajas con equipos y qué soluciones das. Y en el ámbito vuestro, en el de la ingeniería, yo creo que hay muchísimo potencial, pero muchísimo potencial, porque además, lo que tú has comentado, sois y vais a ser el mayor generador de datos del mundo, ya lo sois. O sea, un vehículo de estos autónomos genera una 5G va a traer una cantidad de datos. Vais a ser los que más lo tocáis. Aparte, vosotros como ingenieros tenéis unas ventajas con respecto a los que no lo somos o a los que no tenemos una formación técnica a la hora de asimilar conceptos a lo mejor más estadísticos y mucho más matemáticos. Al final habéis trabajado mucho más de cerca con todas esas facetas y creo que lo tenéis más sencillo, entre comillas, aproximaros a un mundo que es tan científico, que es como la ciencia de datos, aunque luego ya haya perfiles que estén más orientados a negocio, pues vale, eso va a ser gente que está mucho más cerca del proceso, de cuáles son sus objetivos de marketing, de ventas, vale, puede ser una parte más de negocio, pero los científicos de datos normalmente caen mucho más cerca de un ingeniero, y un ingeniero va a estar mucho más cerca y probablemente se va a entender mucho mejor con un científico de datos que a lo mejor alguien como yo, que vengo de administración, y dicen ¿para qué me pides eso? O tal, porque a ellos les gustan sus datos y buscar patrones y buscar cosas, y yo estoy al final cerca del cliente y digo, el cliente quiere vender más. O sea, el cliente lo que quiere es vender más, lo que hagas, házmelo para vender. Entonces, creo que tenéis la facilidad de poder dar ese salto, que hay... Por ejemplo, en lo que más está avanzando y hay una demanda brutal de perfiles es en el RPA. Yo hay veces que saco así acrónimos y me los tumban aquí los compañeros. RPA es Robot Process Automation, es buscar qué procesos estás haciendo en una organización, la que sea, y automatizarlo con un proceso. Antes se hacía con un Excel y dices, oye, pues en vez de hacer todo este cálculo, este Excel me lo calcula. Ahora normalmente es con Python, que hay infinidad de es lo que es un algoritmo, que no deja de ser un proceso, digamos... Pues es un perfil súper demandado, por el que se pagan barbaridades y lo suelen copar mucho los ingenieros, y un ingeniero que tenga una especialización en RPA y que tenga ya conocimientos lógicamente de Python, porque casi todo se está programando sus algoritmos en Python, van a tener un recorrido se van a pelear por él, organizaciones. Fíjate que yo soy de los que opino que o incorporamos en las edades más tempranas el lenguaje computacional. Correcto. O esto va a ser un caos. Sí. Porque es que nos quedamos fuera de todo. Sí, es que el sol no nos da ya para más. Y lo estamos viendo en la pandemia. Correcto. O sea que menos cierto tipo de cosas que son muy superfluas, y que la administración y las empresas presionen para que en los centros educativos la gente tenga conocimientos de lenguaje computacional, que es fundamental. Porque bueno, luego después, además es que el lenguaje computacional es una estructura. Correcto. Y luego después tú puedes añadirle las variantes que tú quieras, porque un lenguaje es más cómodo, porque un lenguaje es más certero. Y pasas de uno a otro sin ningún tipo de problema. El más versátil ahora, yo siempre hablo de Python porque es el más versátil de los... Sí. Pero una vez que lo has asimilado y no es tan difícil de aprender, no es un lenguaje que digas esto es C o son los lenguajes estos antiguos que eran mucho más complicados. Es un lenguaje que es fácil y lo que tú dices es un lenguaje computacional. Al final, si sabes Python y entiendes la lógica del algoritmo que hay por debajo, puedes aprender otro lenguaje cuando sea necesario, lo vas a adaptar a la organización en la que estés trabajando o para la que quieras desarrollar tu labor.
Y si están usando, bueno, si usan Pascal, esto es un poco más antiguo, pero si usan eso ya es un poquito más. pero si usan cualquier lenguaje de los actuales que están saliendo, pues al final se van a adaptar con total facilidad. Yo creo que los ingenieros, en serio, tenéis muchísima más facilidad y sois un activo brutal, sobre todo, ya os digo, por la cercanía que vais a tener a los datos, y que ya la tenéis y vais a tener todavía más, y por la capacidad, yo creo, de tanto técnica y de crítica de lo que está pasando. O sea, tenéis un sentido muy práctico, de lo que se está consiguiendo, lo que hay que hacer para conseguir un objetivo, y la ciencia de datos se basa en eso. O sea, hay que ser práctico. O sea, yo creo que tanto un poco hablando filosóficamente como también en capacidades duras, o las capacidades técnicas que tenéis, yo creo que en ambos sentidos, joder, sois un colectivo que podéis aportar muchísimo, ya lo estáis haciendo, y que podríais hacerlo muchísimo más. No sé si Juan Carlos nos escucha. Juan Carlos, ¿estás ahí? Juan Carlos. Vamos a ver si las ondas electromagnéticas nos llevan a Salamanca, que es donde está. No sé, a lo mejor ha cerrado ya. Hay mucho delay. Hay mucho delay. Bueno, pues no lo sé. Ahí está, ahí nos escucha. Juan Carlos, una pregunta dirigida a ti. Con esto, si no hay ninguna pregunta en el chat, cerramos la magnífica presentación que habéis hecho y que os agradezco como miembros de Ártico. Dispara. ¿Qué experiencia o cuéntanos cómo está reaccionando el mundo de la industria para captar vuestros servicios, ¿no? Las empresas de carácter industrial. Yo sé que estáis ahí metidos con temas de gas, que estáis metidos con temas de fotocopiadoras, impresoras, etcétera, porque conozco vuestra actividad. Pero desde el punto de vista industrial, ¿qué experiencia tenéis y qué os está demandando el mundo industrial? ¿O qué esperáis que os demande en el futuro? Pues, hombre, por ejemplo, bueno, industrial, si hablamos un poco de los clientes que tenemos en industria, bueno, podemos hablar de la industria automovilística, pero al final el expertise de Ártico un poco es de, pues eso, conocer qué relación tiene el cliente con nosotros, cómo actúa el cliente, cómo se interesa por nuestros productos. Y al final eso es un poco que más, digamos, dinámico y es más estándar con todas las organizaciones. Luego, la empresa industrial pues tiene unos productos más específicos, pero digamos que nuestro expertise es ese, la relación con el cliente, y al final es analizar el producto que tiene la empresa y un poco ver cómo precisamente los clientes interactúan con él. Usos, relaciones con la empresa, o sea que ahí se puede ver toda la parte de, por ejemplo, para algunos de los clientes vemos los pasos por taller de los clientes, de los usuarios, con lo cual, pues bueno, no solo la parte inicial para la venta, sino también en la parte de mantenimiento, ¿vale? Entonces también tenemos incidencia en esa parte para las empresas un poco de la parte industrial. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias a ti y a Óscar. Ha sido un placer teneros. Espero teneros más veces en estos webinars. Ya creo que os debéis ir pensando en preparar algo ya más profundo, ¿no? Con un ejemplo práctico de cómo empezar, ¿no? Yo creo que podríamos establecer esa situación de decir, oye, hoy voy a explicar esto, dentro de un mes explico otro, y así. Y bueno, pues vamos viendo que estas cosas resultan muy interesantes y es una labor muy, muy importante de manera divulgativa. Pues nada, queridos compañeros, muchas gracias por estar aquí en nuestra primera retransmisión como youtubers. Esperemos que la próxima añadamos la plataforma LinkedIn, que también se puede hacer. Y bueno, no hacemos TikTok, no somos TikToker, pero cada vez nos vamos aproximando más. Así que un saludo muy fuerte a todos. Vale. Hasta la próxima ocasión, que esperemos sea en breve. Un saludo cordial. Vale, muchas gracias, Alberto. Gracias. Un saludo a todos. Gracias.